Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Hoy tenemos el cuarto capítulo del tercer tomo del comentario de Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Te agradecemos el apoyo que estás dando a este canal. Si algún episodio te resulta interesante, un like puede ayudar a otros a dar con él. Por lo que si te has embarcado en escuchar el comentario al completo, dejar un like en aquellos capítulos que son especialmente relevantes pueden ayudar a otras personas que quizás vayan con la idea de escuchar algún capítulo en especial. No cabe duda que tu feedback será útil. Sin más, te dejamos con el capítulo de hoy. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 4. Solo por la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. En este importantísimo versículo que ahora vamos a considerar, el apóstol continúa su esquema general del camino de la salvación. Les recuerdo que ha estado describiendo sus características generales en los versículos 21 y la primera parte del 22. Luego, en la segunda mitad del versículo 22 y en el versículo 23, hizo una digresión para enfatizar el carácter inclusivo de este evangelio en lo que respecta a los judíos y a los gentiles. Pero aquí vuelve de nuevo al tema general y lo expone de la manera más maravillosa. Este es sin duda uno de los grandes versículos de la Biblia. Es una declaración que puede compararse con la de Juan 3:16. Es una sinopsis perfecta de la fe cristiana, y es importante, por tanto, que la entendamos claramente. Pero además de su importancia intrínseca, es especialmente importante que comprendamos que se trata de una declaración vital en relación con el conjunto de esta epístola. Por lo tanto, hay un sentido en el que es cierto decir que, a menos que comprendamos el significado de este versículo, no tiene sentido seguir adelante. En cualquier caso, la comprensión de este versículo es indispensable si queremos disfrutar de la libertad que nos ofrece el Evangelio. Es una de esas declaraciones esenciales de la fe cristiana, y cada palabra es de gran importancia. El versículo y su declaración pueden dividirse en tres apartados principales. Primero, una descripción o definición de lo que es la salvación. Segundo, cómo la salvación llega a ser nuestra. Y tercero, cómo ha sido posible que Dios nos proporcione tal salvación. En primer lugar, nos encontramos con la pregunta, ¿qué es la salvación? El apóstol nos dice que es ser justificado. Como se trata de una de esas grandes afirmaciones cruciales, debemos tener claro su significado. Más adelante profundizaremos en ello, pero debemos afirmar de inmediato que se trata ante todo de una declaración de Dios. Significa que somos declarados justos por Dios. Es un acto legal o forense. No significa que seamos hechos justos, sino que Dios nos considera justos y nos declara justos. Esto ha sido a menudo una dificultad para muchas personas. Dicen que porque son conscientes del pecado en su interior, no pueden estar en un estado justificado. Pero cualquiera que hable así muestra inmediatamente que no tiene comprensión de esta gran y crucial doctrina de la justificación. La justificación no hace ningún cambio real en nosotros. Es una declaración de Dios sobre nosotros. No es algo que resulte de lo que hacemos, sino algo que se nos hace. Solo hemos sido hechos justos en el sentido de que Dios nos considera justos y nos declara justos. Entonces debemos notar que el apóstol utilizó la palabra ser. Está en tiempo presente. Aquí también hay algo maravilloso que debemos captar claramente. El día del juicio se acerca, y en ese día seremos declarados justos ante Dios. Pero no es eso lo que el apóstol dice aquí. Está afirmando que ahora, en el presente, somos declarados justos en el momento en que ejercemos la fe. En ese mismo momento somos declarados justos por Dios. Desde el momento en que creemos, esto se convierte en realidad para nosotros. Esto es lo que se nos exhorta a creer, y es una gran fuente de regocijo para todas las personas verdaderamente cristianas. En el primer versículo de Spraith 4, quinto capítulo, el apóstol dice, siendo justificado, pero el significado es diferente porque allí utiliza el tiempo pasado, y ese versículo debería traducirse realmente, habiendo sido justificado. Hacia atrás en algo que ya ha sucedido, pero aquí su objetivo es decirnos que es algo que puede suceder inmediatamente en él. La gran importancia de este énfasis en el presente se pone de manifiesto en la historia de Martín Lutero. Había sido educado como católico romano y le habían enseñado que no existía la seguridad de la salvación en esta vida. Había que depender de la Iglesia y de sus diversas actividades.
Pero cuando esa gran luz irrumpió en Lutero y se le dio a entender esta doctrina de la justificación por la fe, despertó a la comprensión de que esto es algo que es posible ahora en el presente inmediato. Como resultado, se llenó de un espíritu de regocijo y tuvo la seguridad de su salvación. Por lo tanto, vemos que este versículo es una de las grandes declaraciones que condujeron y explican la Reforma Protestante. Pasamos ahora a la segunda cuestión. ¿Cómo puede llegar a ser nuestra esta salvación? El apóstol está tan interesado en que lo entendamos, que lo expresa 2 veces con 2 palabras, gratuitamente y gracia. Ya lo había dicho antes en la epístola. Ya había dicho en el capítulo versículo 16, que era el camino de salvación de Dios. Aquí se repite, pero va más allá. Nos dice que nos llega gratuitamente y por la gracia de Dios. Quiere subrayar que es un don, algo totalmente gratuito. La salvación es un don de Dios. Es algo que nos llega gratuitamente. Con esta palabra subraya el modo en que nos llega y declara que no hemos hecho nada en absoluto para merecerla. El punto se puede resaltar recordando que hay una declaración de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en la que dice, «Me odiaron sin causa». La palabra traducida sin causa es la misma que el apóstol utiliza aquí. Subraya el hecho de que no hay nada en nosotros que merezca este don de la salvación. No hay ninguna causa para ello en lo que a nosotros respecta. Algo que recibimos gratuitamente. Por ello, es importante que en este momento nos hagamos ciertas preguntas. ¿Nos apoyamos en algo en nosotros mismos, o en nuestra familia, o en nuestra iglesia, o en nuestra nacionalidad? Todo eso queda excluido. La salvación es un don que nos viene gratuitamente de Dios sin que lo merezcamos en ningún. Otro hecho que se desprende de este elemento de gratuidad es que claramente no tiene nada que ver con la ley. Esta salvación, como ya indicó el apóstol en el versículo 21, es sin ley o aparte de la ley. La ley nos exige que hay que cumplir, pero no hay nada de eso en la salvación. Es totalmente gratuita. A continuación, el apóstol lo subraya aún más con el uso de la palabra gracia. El don gratuito es el resultado de la gracia de Dios. Esta palabra gracia es una de las grandes palabras del Nuevo Testamento. No es sorprendente que Philip Doddridge en el siglo XVIII escribiera lo siguiente: gracias. Es un sonido encantador, armonioso para el oído cielo, con el eco resonará y toda la tierra escuchará. La gracia ideó primero el camino para salvar al hombre rebelde y todos los pasos que exhibe la gracia que dibujó el maravilloso plan. No hay palabra más maravillosa que gracia. Significa favor inmerecido o bondad mostrada a alguien que no lo merece en absoluto. Aquí también se pone de manifiesto el carácter puramente gratuito de nuestra salvación. Es algo que resulta del único ejercicio del amor espontáneo de Dios. No es simplemente un don gratuito, sino un don gratuito para aquellos que merecen exactamente lo contrario, y se nos da mientras estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una de las mejores maneras de entender esta gran doctrina de la gracia es contrastarla con la ley. Esto se hace en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Todo el propósito del capítulo por esta epístola es, como veremos, poner de manifiesto el mismo contraste. De hecho, se encuentra también en los capítulos 5 y 6. El significado de la gracia, y especialmente su contraste con la ley, es vital para una verdadera comprensión del argumento de la epístola, y de hecho para una comprensión de cualquiera de los evangelios. Lo que caracteriza a la nueva dispensación es que es de gracia y no de ley. Esto no significa que no haya habido gracia en la ley, pero la amplia distinción se hace constantemente en el Nuevo Testamento. La diferencia esencial es que la ley revelaba el pecado, pero no tenía poder para eliminarlo. Como dirá el apóstol en el capítulo 8:3, lo que la ley no podía hacer, pues era débil por la carne. Ya nos ha recordado en el 20º versículo del capítulo 3 que por la ley es el conocimiento del pecado, que no tenía ningún perdón que darnos. Lo máximo que podía hacer la ley era decir, ojo por ojo y diente por diente, que no se debía tomar más como recompensa que uno por uno, pero no podía ir más allá. Era principalmente regulativo y su objeto era sacar a la luz nuestra pecaminosidad. Esto lo veremos con gran detalle en los capítulos 3, 6 y 7. Por el momento lo importante es que la ley no tiene nada de gratuito ni de gracioso.
Pero ahora, como dice el apóstol en esas grandes palabras de júbilo del versículo 21, hay algo totalmente nuevo, algo que la ley no podía dar, aunque lo prefiguraba y nos preparaba para ello. En este sentido, la gracia es exactamente lo contrario de la ley. Es la expresión del gran amor de Dios, el gran amor de su corazón. Surge únicamente del amor de Dios, sin que haya nada en nosotros que la produzca. De hecho, es totalmente a pesar de nosotros. ¿Cuál es su reacción ante esta palabra? En muchos sentidos, esta es la prueba de fuego de cualquier profesión de fe cristiana. El cristiano es aquel que reacciona de la misma manera que Philip Doddridge en las líneas que acabo de citar. Mismo pensamiento es también expresado por Charles Wesley. Su única justicia que muestro su gracia salvadora a proclamar. ¿Sientes que esta palabra gracia te abre las puertas del cielo? Eso es lo que realmente significa ser cristiano. También debemos notar que el apóstol dice su gracia, somos justificados gratuitamente por su gracia. Esta palabra se refiere, por supuesto, a Dios Padre. Es Dios mismo quien nos declara justificados. Es la justicia de Dios la que se revela en todo el camino de la salvación. Esto es lo que hace del Evangelio algo que sobrepasa el entendimiento y la comprensión humana. Es Dios mismo, y solo Él, quien lo proporciona, aquel a quien hemos desafiado, desobedecido y provocado, contra quien nos hemos rebelado y hemos pecado. Es su gracia la que nos reconcilia con Él, y clara y evidentemente, es el único camino de salvación. Habiendo visto la descripción del camino de la salvación, y habiendo visto cómo llega realmente a nosotros, debemos ahora proceder a considerar el tercer gran asunto que se trata aquí. ¿Qué es lo que hace posible todo esto? Con reverencia nos preguntamos, ¿en qué se basa Dios para hacer esto? La respuesta del apóstol se da inmediata y directamente con la palabra por medio de, por la redención que es en Cristo Jesús. Esta es una palabra muy importante. Significa por medio de o en relación con. Es importante entender que, aunque la salvación se nos da como un don gratuito, esto no ocurre simplemente como resultado de una declaración hecha por Dios o una palabra pronunciada por Él. En esto difiere nuestra salvación totalmente de la creación. En el caso de la creación, Dios solo tuvo que hacer una declaración, pronunciar un fiat. Dijo, que se haga la luz, y se hizo la luz. Pero la salvación no es posible de esa manera. Fue necesario algo más, y más adelante veremos en detalle de qué se trata. Este es un punto muy importante, de hecho vital, porque muchos, especialmente en este siglo, han sostenido la opinión de que porque Dios es amor, simplemente tiene que decir que perdona. Pero la esencia misma del Evangelio del Nuevo Testamento es mostrar que esto no es así, sino que, debido a la justicia y rectitud eternas de Dios, tuvo que ocurrir algo más antes de que nuestro perdón fuera posible. Es totalmente erróneo pensar que nuestro Señor vino a este mundo simplemente para decirnos que Dios es amor y que en su amor nos perdona todos nuestros pecados. De hecho, hay quienes dirían que Dios ya ha hecho esto, que nuestro principal problema es que no somos conscientes de ello, y que el asunto de la predicación, por lo tanto, es simplemente proclamar a toda la humanidad que Dios, en su amor, ya ha perdonado todos nuestros pecados y ofensas. Aquí encontramos lo completamente erróneo de tales ideas. La palabra a través de indica de manera inequívoca que solo es posible la salvación por medio de todo lo que ha sucedido en y a través de nuestro Señor, su vida de perfecta obediencia y su muerte sacrificial y resurrección, todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Por lo tanto, debemos tener muy claro que ni siquiera Dios podría justificar al impío con una simple palabra de perdón. Esto nos quedará aún más claro cuando veamos los versículos 25 y 26. La Iglesia y la palabra de Dios son ciertamente instrumentales en el camino de salvación de Dios, pero el punto vital es que el Señor Jesucristo no vino al mundo simplemente para anunciar el camino de salvación, vino a ser el camino de la salvación. En otras palabras, vemos claramente en este punto que todo el Evangelio pende de la palabra a través, y no se puede enfatizar demasiado. La siguiente palabra importante en esta declaración es la palabra redención. Esta es de nuevo una de las grandes palabras del Nuevo Testamento. Es una palabra especial. Se utiliza 10 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces en las epístolas del apóstol Pablo, 2 veces en la epístola a los Hebreos y 1 vez en el Evangelio de Lucas. Ha habido una gran controversia sobre esta palabra durante los últimos 100 años,
y muchos han tratado de quitarle todo su significado. Por lo tanto, debemos examinar esta palabra con sumo cuidado. La raíz de la palabra, tal y como la usaban los griegos, se refería a la pérdida de la ropa o de la armadura, pero más tarde empezó a usarse para soltar a un animal y también para la pérdida de las ataduras de un prisionero. Más tarde se utilizó para soltar o liberar las ataduras de un prisionero o esclavo mediante el pago de un rescate. En la literatura griega clásica siempre se utiliza en este sentido. En el Antiguo Testamento, la palabra paralela también se utiliza en este sentido. Tomemos, por ejemplo, Números 18:15. Todo lo que abra la matriz en toda carne, que traigan al Señor, sea de hombres o de animales, será tuyo. Sin embargo, el primogénito del hombre lo redimirás, y el primogénito de los animales inmundos lo redimirás. Sin embargo, en ocasiones esta palabra griega se utilizaba para significar comprar o adquirir, por ejemplo, campos o alimentos. Ahora bien, si combinamos estos dos significados, la palabra puede definirse como la compra de una liberación mediante el pago de un precio de rescate. La redención lleva en sí el significado de rescate, y es esta idea de rescate o pago o sustitución la que muchos durante el siglo pasado han tratado de sustituir por la noción de liberación solamente. Sin embargo, ahora podemos afirmar que los estudiosos están de acuerdo en el significado, que es el que yo he dado. No todos los estudiosos son evangélicos. Por ejemplo, el Dr. James Moffat, en su conocida traducción, y nadie le acusaría de ser evangélico, traduce el versículo de la siguiente manera: están justificados de balde por su gracia mediante el rescate proporcionado en Cristo Jesús. La palabra griega utilizada por el apóstol lleva como prefijo una palabra que significa lejos. Podemos traducirla, pues, por la expresión rescatados. No se trata de argumentar que la palabra no significa entregado, porque sí significa eso. La cuestión es que no solo significa eso, sino que es una palabra mucho más fuerte y poderosa. Sin embargo, la palabra redención lleva aún más lejos. Si necesitamos ser rescatados de y la respimos de venticothi, en la esclavitud y el cautiverio. El hombre, como resultado del pecado, no solo se ha vuelto culpable ante Dios, sino que también se ha convertido en esclavo del pecado y del diablo. En esta condición está totalmente indefenso, es un completo esclavo. Ahora bien, redención significa, como hemos visto, liberación como resultado del pago de un precio. Esta es una parte esencial del significado de la palabra y nunca debe ser omitida. La verdad sobre todos nosotros es que no somos capaces de pagar el precio adecuado, pero, gracias a Dios, otro ha venido y ha pagado el precio por nosotros. Aquí tenemos la gran idea de la sustitución. El Señor Jesucristo vino a rescatarnos, a liberarnos, ha pagado el precio, y así la prisión en la que estábamos cautivos por el diablo ha sido abierta, y nosotros que éramos esclavos, hemos sido hechos libres. Esta es la doctrina que el apóstol enseña aquí tan claramente. El apóstol está tan preocupado porque tengamos claro esto que lo describe como la redención que es en Cristo Jesús. Toda la gloria debe ser para Cristo. Es Él quien por su obra nos ha comprado y liberado. Solo Él nos ha perdonado y liberado del poder de Satanás. Así vemos una vez más el contenido completo de la expresión pero ahora en el versículo 21. Es la venida del Señor Jesucristo lo que ha marcado la diferencia. Su perfecta obediencia a la ley, su pago del precio del rescate. Él quien hace la redención posible. Por eso nos hemos esforzado antes en subrayar la palabra a través. El Señor Jesucristo no vino solo para hablarnos del amor de Dios, por supuesto que lo hace, pero es su venida, su vida, su muerte y su resurrección lo que proporciona el pago del precio que era esencial para nuestra liberación. Era el único camino. Es en Jesucristo y en su cruz, Jesucristo y Él crucificado, donde tenemos la liberación. No hay cristianismo aparte de Él, pero ni siquiera su venida y su enseñanza por sí solas podrían habernos salvado, ya que para ser rescatados, y Él nos rescató en la cruz de la colina del Calvario. El punto que quiero enfatizar es que la palabra redención es una palabra más grande que la palabra liberación, que tiende a ser sustituida por muchos. Antes de dejar esta gran afirmación, hay otra cuestión a la que debemos referirnos. Hay quienes dicen, en efecto, estoy de acuerdo en que este es el significado aquí. Pero después de todo, ¿no es esta la forma en que Pablo ve el tema? Él, como ex fariseo, tenía una perspectiva legalista.
¿No es este un ejemplo de la forma en que tiende a endilgar sus ideas legalistas al sencillo Evangelio de Jesús? No hay ninguna dificultad para responder a esta objeción. No tenemos más que mirar las declaraciones hechas por nuestro Señor mismo y por otros escritores del Nuevo Testamento para ver la total falsedad de esta sugerencia. Tomemos, por ejemplo, las palabras de nuestro Señor en Mateo 20, versículo 28, y la declaración correspondiente en Marcos 10, versículo 45. Nuestro Señor dice, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aquí se utiliza exactamente la misma palabra griega, sin el prefijo, y en cada caso se traduce como rescate. Los escritores del Evangelio están registrando las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo. En aquel momento, los apóstoles y otros seguidores no pudieron comprender el significado de sus palabras, pero más tarde, cuando Él se lo explicó después de la resurrección, véase Lucas 24, versículos 25, 26, etc. Y cuando sus mentes fueron iluminadas por el Espíritu Santo después de Pentecostés, llegaron a ver exactamente lo que Él quería decir. La misma enseñanza se encuentra precisamente en la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero Cristo, siendo sumo sacerdote de los bienes venideros, por un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de mano, es decir, no de este edificio, ni por sangre de machos cabríos, ni de terneros, my bro probia sangeth, en tror un regis, en tror sentoth the rain dius tern. It's mavdrixmente la misma palabra. Y de nuevo la tenemos en 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Por cuanto sabéis que no fuisteis rescatados con cosas corruptibles, como plata y oro, de vuestra vana conversación recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, diciendo, el cual en verdad fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por vosotros. En todos estos casos se utiliza exactamente la misma palabra. Por tanto, no hay base alguna para decir que se trata de una idea meramente paulina. Pertenece a la predicación universal de todos los apóstoles. Era lo que creían los primeros cristianos. Nada es más importante para nosotros que tener claro el significado de este gran versículo. ¿Lo tenemos claro? ¿Vemos que sólo así puede salvarse alguien? ¿Tienes claro que no puedes salvarte a ti mismo? ¿Ves claramente que todo se ha hecho por ti en Cristo Jesús? ¿Ves que la salvación es algo que obtenemos gratuitamente por la gracia de Dios? Si no tenemos clara esta cuestión, nos estamos perdiendo la esencia misma del Evangelio cristiano, que el apóstol declara en las palabras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo lo que necesitamos se encuentra en el Señor Jesucristo, y solo en Él. Cuando nos miramos a nosotros mismos, no vemos más que el pecado, su condena y su esclavitud. Pero cuando miramos a Él y vemos lo que ha hecho en nuestro favor, vemos que todo lo necesario para nuestra reconciliación con Dios y la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás ya ha sido realizado y aceptado. El cristiano es uno que mira a Él y dice, mi esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Por la sola gracia y con otra decimos, alaba, alma mía, al Rey del cielo, a sus pies tu tributo, rescatado, curado, restaurado, perdonado. ¿Quién como tú debería cantar su alabanza? Alabado sea el Rey eterno. Pablo nos dice en la epístola a los Filipenses que nosotros somos la circuncisión, que adoramos a Dios en el Espíritu, y nos alegramos en Cristo Jesús, y no tenemos confianza en la carne. Vemos nuestra absoluta nulidad e inutilidad, y en las palabras del apóstol en 1 Corintios 1, versículos 30 y 31, nos gloriamos solo en el Señor, porque Él de Dios nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y redención, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.